Buenos días, Diana. Gracias por la presentación y vamos a dar inicio a esta plática. Espero que les agrade y cualquier pregunta, duda, no se queden con las ganas y aquí Diana nos va a hacer el favor de ayudarnos a empezar a buscar estas preguntitas ya y al final se las contestamos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la presentación. Agradeciendo nuevamente a Inteligencia Dental por este enlace y también a la compañía OMCO, quien es el que nos hace el favor de invitarnos a esta serie de seminarios. En esta ocasión vamos a hablarles de lo que ha venido a revolucionar en los últimos 20, 25 años la ortodoncia, como son la combinación de los brackets de autoligado y los microtornillos. Cuando nosotros iniciamos el camino de estos dos facetas, pues nos cambiaron bastante de lo que nosotros habíamos iniciado en nuestra práctica, nuestra enseñanza, y la verdad sí ha sido una curva de aprendizaje a lo largo de estos años, pero ha valido la pena porque nos ha acortado bastante los tiempos de tratamiento y más que los tiempos de tratamiento, el producto final, que es lo que hemos llegado, ¿no? Esto de combinar un tipo de biomecánica que es de libre fricción, baja fricción, y un deslizamiento fácil, dejándole menos estrés provocado al ligamento y de esta forma, pues menos daño que pudiéramos ocasionar a la reabsorción de las raíces. Y algo muy importante en ortodoncia y es pues el pan de cada día, controlar el anclaje. Y con los microtornillos hemos tratado de mejorar esta calidad de posición o efecto secundario de la pérdida de anclaje, ya sea que lo perdamos o que no quisiéramos perderlo, o hacer diferentes movimientos, no solamente de pérdida de anclaje, sino de algunos otros movimientos que podemos realizar con los microtornillos, que anteriormente era muy difícil de realizar. Entonces vamos a hablar brevemente, les voy a dar un pasaje de lo que es el autoligado y nos vamos a enfocar un poco más a lo que son los microtornillos. Vamos a ver que esta combinación a mí en lo particular pues me ha sido de mucha ayuda y es lo que hacemos en la práctica privada y en la misma universidad. ¿Okay? Entonces vamos viendo que todo empieza y como ya se ha dicho en varias ocasiones y varios colegas lo seguimos diciendo, con el fin en mente, ¿no? Que si nosotros empezamos a colocar los brackets de una forma adecuada, pues nos va a ahorrar muchísimo tiempo al finalizar los casos. De esta forma vamos a recolocar menos, ¿okay? Que vamos a tener mejor control de los torques con los mismos brackets, que en casos con extracciones que no es cierto que se caen las sonrisas, que se colapsan los arcos. La verdad, si tenemos un control desde el inicio, pues ya estamos viendo hacia adelante que vamos a tener menos problemas de finalización de este tipo de casos. ¿Okay? De los grandes objetivos que tenemos, vamos a hablar de algunos objetivos específicos, pero los grandes objetivos que tenemos en estos casos es conocer las condiciones ideales de cada sistema de bracket, el que ustedes usen, pero que ustedes lo conozcan al máximo, ya sea para controlar el torque. Hay algunos tipos de brackets o unos diseños que a lo mejor no tienen buen control de movimientos rotacionales, más que nada en los caninos inferiores o los laterales superiores que a veces nos quedan proinclinados, que falta de torque, entonces con bastante torque, perdón, y hay que disminuir ese torque casi en la mayoría de los casos. Entonces, si ustedes conocen, pues no que sean defectos del bracket, simplemente las condiciones del mismo bracket y sabemos los efectos secundarios. Entonces, si nosotros ya sabemos que este lateral, pues por lo regular tiene mayor torque en pacientes de los que nosotros vemos latinos, entonces ya buscamos un torque que sea un torque bajo para no estar dando dobleces individuales durante el tratamiento. Y de esta forma, si conseguimos el torque ideal, pues lo vamos a mantener durante todo el tratamiento. Debemos de buscar también, o los objetivos es considerar la edad, que no simplemente por tener los dientes en mal posición los vamos a pues arreglar en ese momento o para ese par de años,
sino que tenemos que ver a futuro cómo se vería este paciente. Por ejemplo, hablando de la edad y la exposición dental, que está muy de moda todos estos diseños de sonrisa, ya sea con láser o con colocación de brackets o con carillas de porcelana, pues tenemos que ver las condiciones, cómo se va a ver el paciente en 10 y 20 años. Si un paciente alrededor de los 18 o 20 años exhibe alrededor de 1 a 2 milímetros de encía, pues es normal y a lo mejor no lo vamos a recortar. Entonces, porque a los 30 años el labio va a bajar un poco más y va a ocultar esa encía. Entonces, estas consideraciones tenemos que tomar en cuenta. Y también, pues tenemos que tomar en cuenta la función que debemos de tener siempre en mente como ortodoncistas. Sabemos que el paciente, la gran mayoría, llega por estética. Nosotros también sabemos que si nosotros arreglamos la estética o arreglamos la función, la estética va a estar en automático mejorada. ¿Okay? Entonces, nunca debemos de dejar las condiciones normales de la función. La estética va a quedar agradable si nosotros dejamos una buena función y de esta forma vamos a lograr el arco de la sonrisa. Algunos de estos objetivos ya más directos, bueno, pues van a ser algunos objetivos de conocer el bracket, como les decía, identificar los efectos y consideraciones de la edad y, por último, los efectos del arco de la sonrisa. ¿Okay? Entonces, para eso nosotros tenemos que observar primero el paciente, cómo llega, cómo habla, qué expresión tiene, si existen algunos corredores vestibulares, si tiene el labio en buenas condiciones para llegar a lograr una buena sonrisa, tanto en el diseño, el labio, los dientes, los bordes inferiores, incisales de los dientes superiores. Todo tenemos que ver en conjunto, los tercios faciales, líneas medias dentales. Y para eso, bueno, tenemos que tener una buena observación y poder nosotros ver cuáles son estas condiciones del paciente, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros queremos tener un buen arco de sonrisa, pues tenemos que, si le enseñamos un esquema a un paciente o un modelo de estudios, el paciente se lleva esa fotografía de eso que le estamos mostrando y al final espera que nosotros le respondamos con lo que le dimos. Por ejemplo, nosotros estamos viendo a este paciente, si hablamos de la fotografía oclusal, en la superior, esta que tenemos aquí, pues vemos que tiene mordida cruzada, tiene ligeramente mordida abierta, colapso maxilar sin necesidad de ver las fotografías oclusales, ¿okay? O sin necesidad de ver todavía una tomografía. Sabemos que tiene un colapso y esto lo podemos resolucionar por diferentes formas, ¿no? Tenemos que optimizar los tratamientos, tener muchas especies de tratamientos para poder lograr un solo fin. ¿Ok? Algunos a lo mejor pensarían que hasta una cirugía podría ser si vemos más estudios más adelante. Entonces, el objetivo es ver todo esto y terminar como empezamos, ¿no? Si yo desde el inicio quería tener una oclusión como esta, pues desde el principio veo dónde voy a colocar mis brackets siempre y cuando tenga la condición adecuada. Porque muchas veces decimos, tenemos una mordida abierta, ok, entonces vamos a poner los brackets muy gingivales. ¿Okay? Y si ponemos los brackets muy gingivales, vamos a cerrar la mordida, pero también podemos perder torque. ¿Ok? Entonces, existe un límite donde nosotros no podemos rebasar esa colocación vertical del bracket. Si nos vamos muy a gingival, perdemos torque. Si nos vamos muy a incisal, vamos a ganar torque. Entonces, existe una zona verde o limítrofe donde nosotros podemos colocar ese bracket sin que nos afecte la torsión o la memoria que ya trae ese mismo bracket. Entonces, de estos objetivos, lo que vamos a empezar a analizar es conocer estas condiciones ideales, ¿okay? Conocer estas condiciones ideales y podemos ver que aparte de las condiciones ideales, una buena sonrisa que va de adelante hacia atrás, aumentar la anchura de la sonrisa, eliminar corredores bucales, que coincidan líneas medias bucales y dentales lo más que se pueda, tener un buen contorneo y pulido de los dientes o de tejidos duros y tener una altura gingival adecuada con una buena estética entre lo blanco y lo rosa, que es el diente y la encía, y finalmente lograr este arco de la sonrisa. Lo vamos a ver con ejemplos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tener la sonrisa que va de adelante hacia atrás se refiere a que la colocación de los brackets va en forma de cuña. ¿Okay?
Esto es que en la parte anterior los brackets van un poco más hacia ejival. A mí me gusta ponerlos del punto de contacto ligeramente hacia arriba la base, ¿ok? Y el lateral va a ir un poco más hacia arriba y el canino también. De esta forma vamos a tener que el canino va a estar más hacia gingival que el central. Convencionalmente, la colocación de brackets va que el central tiene cierta altura, pero el canino tiene que sobrepasar esta altura del incisivo central. Por ejemplo, si el central tiene 5 milímetros, posiblemente el canino podría tener una altura de 5.5, ¿ok? Para que se extruya ligeramente estas cúspides. En estos diseños de sonrisa es a la inversa. El central puede estar a 5 y el canino puede estar a 4 posiblemente, o 4.5, ¿ok? A lo mejor el central a 5 o 5.25 el central, el lateral va a estar a 5 y el canino a 4.5 o 4.75. De esta forma nosotros vamos a hacer esta especie de cuña, ¿ok? Que se va a ir adelgazando hacia la parte posterior. Y donde yo tengo esta franja, que el efecto de cuña es lo azul, y la franja que se ve verde, es la franja donde nosotros podemos jugar con los brackets ligeramente hacia gingival o incisal, sin que perdamos esta torsión o la memoria que tiene el bracket. ¿Okay? Otro objetivo es aumentar la anchura de la sonrisa. ¿Okay? Aumentar la anchura de la sonrisa para dar mayor amplitud. A veces las personas piensan que los brackets de autoligado nos van a hacer una expansión y en realidad el bracket de autoligado simplemente sirve para sujetar el arco. Quien en realidad nos va a dar una amplitud va a ser la forma de arcada que nosotros estamos conveccionando. Entonces, y no va a ser una expansión, simplemente va a ser una verticalización de los dientes posteriores, ¿ok? Sin llegar a una expansión. Para hacer una expansión ya podríamos tener algunos otros aditamentos, por ejemplo, en niños tenemos muchos aparatos de expansión y en adultos ya podemos tener algunas otras ventajas que anteriormente no teníamos, como un MARPE o una cirugía, ¿ok? Entonces, tenemos que ampliar esta sonrisa. Y pues vean como por ejemplo en este caso no se le hizo expansión, simplemente se le hizo una forma de arcada con arcos de autoligado, ¿okay? De autoligado, y eso es lo que nosotros estamos creando. ¿Okay? También otro objetivo es disminuir los corredores vestibulares. ¿Okay? ¿A qué se refiere con estos vestibulares? Vean que de las mejillas a la cara vestibular de los dientes posteriores se va a ver un espacio oscuro. ¿Okay? Esto, al hacer la sonrisa más amplia, eliminamos esos corredores vestibulares, y anteriormente se mencionaba que los dientes que tenían menor ventaja para lograr una estética es que mostraran solamente los 4 dientes anteriores, posteriormente que hasta los caninos se podría ver la cara mesial. Hoy en día, si nosotros podemos mostrar hasta la cara mesial del primer molar, va a ser una sonrisa más franca, más noble, y con esto pues vamos a tener vamos a lograr mayor espacio, simplemente verticalizando las coronas o las coronas y las raíces de los dientes posteriores, no expandiendo. Esto todavía no se le llama expansión. ¿Okay? Otro objetivo es la línea media. ¿Okay? Las líneas medias sí son muy importantes tenerlas, pero bueno, yo por ejemplo, si veo que un adolescente tiene, ya al término de mi tratamiento, tiene la línea media desviada, a lo mejor 0.5, 1 milímetro, pues la verdad no me voy a pelear. Sé que la puedo dejar exacta si le hago un desgaste interproximal, pero también sé que puedo ocasionar un ligero descontrol en cuanto a la sensibilidad. Si es una persona adulta, que aquí sí pudiera tratar de lograr la línea media, si es lo que yo quisiera. ¿Por qué? Porque aquí no voy a lograr o no voy a ocasionar una ligera sensibilidad a los dientes, ya que con la edad la pulpa dental se empieza a retraer, ¿ok? Entonces con esto, hacer un pequeño desgaste no va a ocasionar sensibilidad, ¿ok? Pero sí se permite dejar la línea media desviada ligeramente. Principalmente la de abajo. La de arriba sí tratamos de que quede al 100% como lo estamos viendo. Otro objetivo es hacer contorneos, hacer preparación del diente, y esto tiene que ser desde el principio.
hay circunstancias como en este caso, que si la cúspide del canino está muy pronunciada, o sea, no le voy a cortar 1,5 milímetros, 2 milímetros para que quede en condiciones buenas, pero ya se considera en la colocación de los brackets que si la cúspide a mí no me gusta y que tiene 1,5 o 2 milímetros más alargada o picuda, pues yo lo voy a ir desgastando y haciendo un desgaste selectivo, pero lo considero en la colocación del bracket. Si el bracket principalmente yo lo tenía que poner a 4,5 milímetros, bueno, lo pongo un poco más gingival para contemplar lo que le voy haciendo el desgaste selectivo para el término del tratamiento, ya que me quede esta posición y el canino en mejor forma, ¿okay? Porque cuando tenemos una mala oclusión, posiblemente ese canino no se ha estado utilizando o no ha tenido el desgaste fisiológico que debería de tener. ¿Okay? Entonces, de esta forma, al final del tratamiento, nosotros vamos a tener mejor sonrisa. Otro aspecto muy importante dentro de los objetivos es la encía. ¿Okay? En ocasiones nosotros tenemos pacientes que tenemos la encía muy descontrolada. ¿Ok? Entonces, primero, ya que tenemos el contorneo de los dientes, vamos a revisar también cómo tenemos la encía y desde el inicio nosotros también podemos ir viendo y adelantando, haciendo un ligero recorte si lo permite y haciendo un análisis. Por ejemplo, en este caso, el paciente no es que no tenga corona clínica, simplemente que está cubierta y está cubierta pues un tipo de erupción pasiva donde la encía no se retrajo lo suficiente, ¿okay? Y quedó agrandada. Entonces, lo que hacemos es el análisis, cómo está la dirección, se hace un sondeo y se ve si efectivamente es encía lo que tiene de excedente y no es que la corona clínica esté corta. ¿Okay? Entonces, si nosotros vamos a poner la altura de los brackets a 5,5 milímetros o a casi a 6 milímetros de altura, pues casi lo pondríamos sobre la encía. Entonces, se hace un análisis, se recorta la encía previo a la colocación para dejar mejores oclusiones. Y de esto, finalmente vamos a lograr una sonrisa más adecuada y vamos a tener un arco de la sonrisa, que es lo que se empezó a diseñar desde el principio. Y aquí ya estamos consolidando al final del tratamiento estos objetivos desde el inicio. Entonces, lo atractivo que tenemos en este tipo de brackets de autoligado pasivo es que podemos lograr equilibrio dental y facial, podemos tener líneas medias dental y facial simétricas, una oclusión funcional y disminución de estos corredores vestibulares que habíamos visto con estos objetivos. ¿Okay? ¿Qué ventajas tengo para hacer esto con estas herramientas de bracket de autoligado? Es sonrisas más agradables, más francas, oclusiones funcionales, creando un arco de la sonrisa y mantener o incrementar la expresión del incisivo, de los incisivos centrales, que es la base de un diseño de sonrisa. Esto es que los incisivos superiores, los centrales, toquen ligeramente el labio inferior. ¿Okay? Y de esta forma, a partir de aquí, ya vamos diseñando nuestra sonrisa. Entonces, este tipo de brackets, bueno, en la actualidad ya tenemos, hablando del sistema de autoligado de Damon, tenemos el Damon normal, tradicional, y el Damon 2, que ya viene diferente, ¿ok? Y la colocación de los brackets, independientemente de cómo estén conformados, nosotros vamos a hacer una selección de torques adecuados para lograr el mejor beneficio para el paciente. ¿Okay? Por ejemplo, el Damon Q, el convencional, tiene un slot vertical, ¿okay? Y dos slots horizontales, que es el principal y un accesorio. ¿Okay? En el Damon Q2, ¿okay? Ciertas mejorías empezaron a ver, mejor control rotacional, que vamos a ver uno por uno, las aletas un poquito más amplias. ¿Okay? Diferentes diseños, igual los dos son con perfiles adecuados para tener control rotacional. Y vamos a ver 4 razones que nos ofrece este tipo de brackets de autoligado pasivo, ¿ok? ¿Qué son? ¿Ok? Mejorar la higiene, ¿ok? Porque al eliminar nosotros el módulo elástico que va sujetando el arco sobre el slot,
pues vamos a tener que, va a mejorar la higiene, no va a haber mucho acúmulo de comida, ¿ok? Entonces, de esta forma mejoramos la higiene, que a veces nos interfiere agrandamientos gingivales y nos interfiere un poco en la, en la mejora del final del tratamiento, ¿ok? Al final, uno de los efectos secundarios que nos deja una mala higiene son las manchas blancas alrededor del bracket por descalcificaciones. Entonces, los modos elásticos lo que nos van a ocasionar, no que nos ocasionen esto, pero sí es un nicho que va a permitir que se acumule comida y por tal motivo unas descalcificaciones. ¿Okay? Una segunda ventaja que tenemos es que nos aumenta la efectividad del tratamiento, ¿ok? Mayor efectividad en el tratamiento porque nos va a tener una libre fricción, ya que no es un bracket que va a ser activo desde el inicio, sino va a convertirse ligeramente en activo hasta las últimas etapas, ya cuando tenemos los arcos de trabajo. No es que sea una ley o una dictadura de que con los brackets de autoligado están contraindicadas las extracciones. Si el paciente requiere extracciones, se deben de hacer extracciones y se debe de tener un control, como les decía al inicio, para no perder esta sonrisa que ya se tiene y que no se colapsen los arcos. Y la verdad nos ofrece este sistema un buen diseño, tanto en el sistema de fuerzas como en el producto final, que es la estética y la función. Finalmente, la cuarta función de diseño que tiene es que los hooks van a ser un poquito más amplios, también sigue teniendo el slot vertical y las aletas van a ser más amplias para aquellos casos de extracciones, por ejemplo, o de cierre de algunos espacios, pues las cadenas elásticas ya van a tener mejor alojamiento y no se van a estar expulsando. ¿Okay? En el Damon Q1 teníamos a lo mejor ese problemita que lo podemos solventar con otros tipos de aditamentos, pero en el Damon Q2 ya tienen estas aletas más amplias, ¿ok? Sigue siendo de autoligado pasivo, ¿ok? Y tiene mejor control rotacional, ¿ok? Porque la base es más firme y tenemos mejores condiciones. A diferencia del Damon Q1 o el normal, en este tenemos también una línea vertical en el centro del bracket que nos sirve también para direccionar el bracket de acuerdo a la longitud del diente o a la dirección de la raíz. Bueno, y con esto no es que vamos a dejar el tema de los brackets, seguimos hablando de brackets, todos los casos, o la mayoría de los casos son con brackets de autoligado, pero vamos a meter ahora el sistema de tornillos. Como les decía, vamos a empezar a ampliar un poco más con este sistema. Y vamos a ver que anclaje, vamos a estar definiéndolo como una resistencia a las fuerzas de acción que se obtiene de otros dientes o del paladar o de algunas otras regiones. ¿Okay? Y esto, por ejemplo, es lo que al ortodoncista le ha venido haciendo pues mucho énfasis por cómo controlar el anclaje. Hay diferentes tipos de anclaje, desde que nos decían el leve, moderado y máximo. Anteriormente, aunque nos dijeran que el máximo era con varias cosas a la vez, la verdad nunca se lograba un máximo anclaje. De hecho, con los mini tornillos tampoco se puede lograr un máximo anclaje, aunque la literatura, les voy a mencionar más adelante, menciona que sí. ¿Okay? Entonces, el anclaje esquelético viene siendo utilizado en pacientes que son sometidos a un tratamiento exclusivamente de ortodoncia para la retención completa del sitio de las extracciones o de espacios edéntulos, ¿okay? Que deben de ser cerrados. Entonces, en eso es lo que se enfocaba principalmente un anclaje esquelético. Sabemos que hoy en día el anclaje esquelético que utilizamos con mini tornillos sirve para diversas situaciones, como retracción de caninos impactados, cierre de espacios, pérdida de anclaje posterior, ¿okay? Impactación de segmentos posteriores o anteriores, en mordidas profundas o cierre de mordidas abiertas, infinidad de movimientos. Todos los movimientos que hacemos con la ortodoncia convencional se pueden lograr con los tornillos, facilitándonos la biomecánica. Los tipos de anclaje que pueden ser también, o cómo se pueden clasificar en diferentes situaciones. Por ejemplo, pueden hacer, depende si es anclaje recíproco, anclaje muscular. Algunos otros utilizan un anclaje
eh, a base de hacer un tip back o un toe-in para llevar estas raíces a la mejor hacia las corticales y tener anclaje sobre ellas mismas, otros con anclajes intermaxilares, otro anclaje extraoral y algunos con anclajes absolutos. ¿Okay? Existen dos tipos de mini implantes, ¿ok? O existen, bueno, casi ya no existen los otros, pero están los autoperforantes, los autorroscantes. Los autoperforantes son los que directamente llegamos y los colocamos, que hace muchos años, cuando empezaron estos tipos de anclajes, no existían. O sea, teníamos que hacer como los autorroscantes, teníamos que hacer primero con una fresa guía, ¿ok? Hacer el orificio y después llegar con el tornillo de autorroscante para ya colocarlo. Afortunadamente, con los autoperforantes solamente es un solo paso. Para todo esto tenemos que saber de movimiento dental, ¿ok? De cómo es el movimiento dental, qué es lo que está actuando en el movimiento, cómo es que estas interlucinas se activan al hacer nosotros una presión. Y esto lo podemos ver en un esquema de que se van a activar las células multinucleadas en el del ligamento periodontal, indiferenciadas, se van a empezar a diferenciar en monocitos que a su vez van a ser los precursores de osteoclastos. Una vez que varios osteoclastos se vayan a fusionar entre sí, se va a hacer un osteoclasto maduro y es cuando sí se va a ir a la superficie del hueso y donde va a empezar a reabsorber para que exista el movimiento dental. ¿Okay? También debemos de tener conocimiento de este movimiento y conocimiento más que nada de la anatomía, ¿ok? Porque es muy fácil llegar y decir, yo pongo un tornillo, todos pueden poner un tornillo, sí, pero hay que saberlo ponerlo en dónde, en qué zona y por qué. Y lo más importante también, ¿quién debe de colocar el tornillo? En ortodoncia o las pláticas que escuchamos a veces de mini tornillos dicen que todos los ortodoncistas deben de poner los mini implantes. Y la verdad no es así. Yo digo que todos los ortodoncistas deben de saber el diseño de la biomecánica donde colocar un tornillo. Porque a lo mejor a mí no me gusta poner anestesia, a mí no me gusta poner el tornillo, no quiero saber nada de los tornillos, simplemente yo quiero tener este medio o este aditamento que me va a ofrecer esta oportunidad de controlar mejor el anclaje. Entonces, pero sí le puedo decir a mi periodoncista o el maxilofacial, ¿sabes qué? Ponme este tornillo, pero pónmelo en esta zona para que no me dificulte a mí una biomecánica. Porque estos especialistas dicen, bueno, yo te lo pongo, no es bien fácil, pero si nosotros nos indicamos en qué posición, ahí ya vamos a tener problemas. Entonces, sí es necesario nosotros conocer de anatomía para poder saber, y más que nada de diseño y funciones hacia dónde vamos, ¿ok? Entonces vemos que desde la introducción de los dispositivos de anclaje, que esto no es que sea nuevo o novedoso ni a principios de este siglo, sino que alrededor de los años 80 del siglo pasado, y de los que empezaron más a tener más auge con estos inicios de tornillos ya un poco más sofisticados, el doctor Crickmore en 1983 empezó con esto y ya había una serie de informes y estudios clínicos sobre el uso y eficacia de las mini placas, mini tornillos e implantes palatinos. Entonces, de esta forma, un anclaje para cerrar este espacio de las extracciones. Entonces, colocamos un tornillo y podemos ocasionar también o fabricar algún brazo de poder, ya sea que esté prefabricado o lo podemos hacer con un arco de cierre que no lo vamos a activar, simplemente es para que sostenga ya sea un resorte para cerrar o una cadena elástica. Tener en cuenta también que al hacer estos movimientos vamos a tener también efectos secundarios como la ortodoncia convencional. O sea, es lo mismo. O sea, no por colocar tornillos va a ser esto, es una magia y va a solucionarse el problema por sí solo. Tenemos que también tratar de resolver los efectos secundarios, que es lo que yo quiero, y también saber en el momento preciso, ya no quiero este anclaje máximo, ahora quiero perder un poco de anclaje que sea recíproco y es cuando ya o quitamos el tornillo o lo dejamos ahí y empezamos a hacer un anclaje recíproco. ¿Okay? Algunos aditamentos que se han estado utilizando por muchos años para mantener el anclaje, pues son diversos tipos de aditamentos que los conocemos, como un arco transpalatino de Gorsarian,
que se utilizan con fines de mantener este anclaje y pueden ser utilizados como extraorales o intraorales. Intraorales como el transpalatino para reforzar el anclaje. Muchas veces ponen hasta doble llave de transpalatinos para que sea mayor anclaje. ¿Okay? Entonces ya cada clínico va a ingeniar, o sea, no las ingeniábamos para tener este máximo anclaje. ¿Okay? Entonces tenemos el transpalatino, tenemos también algunos otros aparatos como lo son el quad helix, que en pacientes en crecimiento, pues puede hacer que sí pueda abrir un poco la sutura palatina media para hacer un poco de expansión, pero ya en adultos nos sirve más que nada como anclaje. ¿Okay? El anclaje absoluto se define como esta ausencia del movimiento de la unidad de anclaje. Entonces, aunque existen diferentes anclajes absolutos, en algunos casos mencionan que son anclajes absolutos sobre el hueso. Algunos dispositivos que incluyen mini placas, sí puede ser un anclaje absoluto. Implantes palatinos, on-plants, implantes dentales. Estos sí son anclajes absolutos porque se pueden oseointegrar, ¿ok? Se puede llenar hueso alrededor de él. Menciona en la literatura que también el mini implante es un anclaje absoluto. Sin embargo, yo no coincido con ellos, ya que en la literatura también se menciona que un anclaje puede perder hasta el 0.8 por ciento de anclaje. Entonces, no es un anclaje absoluto, absoluto. ¿Ok? Entonces, para también que consideran también que un mini tornillo puede ceder ligeramente este anclaje. Entonces, hay que tener cuidado también al manejar estos anclajes. No hay que creernos que sí vamos a mantener el anclaje al 100%. Sí podemos reforzarlo. ¿Okay? Existen diferentes materiales, diferentes formas, casas comerciales. Aquí les puse algunos cuantos nada más. Existen de titanio, también de forma y del tipo de material. En cuanto a cada casa comercial, ya casi tiene su aditamento específico, ¿ok? Entonces, de acuerdo al que ustedes se ajusten más, ¿ok? De acuerdo a las condiciones. Existen diferentes materiales para fabricarlos, como los más utilizados en la actualidad son los de titanio, y aquí les traigo el tipo de titanio que es, y también que es un titanio de alta calidad, reforzado, y conocido que se sabe que es biocompatible y resistente a la corrosión, al igual que el acero inoxidable, que también aquí está la nomenclatura del acero inoxidable, cuál es el que se utiliza. Ambas aleaciones no muestran evidencia de oseointegración. Puede ser que el de titanio ligeramente se oseointegre, pero la verdad no va a tener resistencia al retiro. Los dos son muy similar, que tienen un comportamiento biológico y por lo que pueden ser retirados sin dificultad. ¿Okay? Tanto los TATs, estos mini implantes de acero como de titanio, son materiales clínicamente aceptados y que pueden tener un éxito o una tasa de éxito muy alta, muy elevada. Sí existen algunos inconvenientes sobre al utilizar los mini tornillos, pero la verdad son cuestiones que nosotros podemos manejar. Tienen pocas probabilidades de fracturas o nulas. Necesitamos para doblar un implante de acero necesitamos kilos de fuerza. Ahora imagínense para romper un tornillo que se fracture por completo, pues necesitamos más arriba de 50 kilos de fuerza, que la verdad con la mano nosotros nunca lo vamos a lograr. Entonces, estas son las formas. También existen diferentes formas, más que nada hablando en la cabeza del mini implante, que puedes tener en forma de bracket, en forma de hongo o de domo, con un orificio para poder meter un aditamento, a lo mejor colocar o otro aditamento extra, como en estos en forma de delta, con otro orificio, y en estos orificios podemos colocar un alambre posiblemente y colocar una especie de biomecánica de intrusión. ¿Okay? ¿Cuál sería mi tornillo ideal, mi mini implante ideal? Pues sería que un tornillo que solamente fuera de una intención, ¿okay? Que no tenga una guía, que sea autoperforante, que sea estable,
que no tenga magneto, que no tenga imán, ¿okay? Que sea compatible, que se pueda esterilizar, que resista durante todo el tratamiento y que tenga un perfil transmucoso, que esto es importante. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas de las ventajas que tenemos con los TATs, con los mini implantes? Bueno, entre varias o entre muchas, que no dependemos tanto de la cooperación del paciente. Sí dependemos solamente de la cooperación del paciente en cuanto a la higiene. Reduce el tiempo de trabajo, porque con estos sí puedo lograr lo que a veces en la literatura nos dicen que podamos mover de 0.75 a 1 milímetro por cita, por mes. ¿Okay? Minimiza el uso de aparatos extraorales. O sea, para el paciente ya es más cómodo y es más fácil que nos acepte un tratamiento al decirle que ya no utilizamos tantos esos aparatos extraorales. Tiene una colocación muy fácil, versátil y proporciona un anclaje fijo que permite la aplicación de la fuerza directamente y precisa y debe de ser de carga inmediata porque son mecánicos. Si nosotros no le ponemos carga, se empieza a desalojar. Dependiendo la cantidad de dientes que vamos a mover, será la cantidad de carga que vamos a aplicarle, igual como en la ortodoncia convencional. ¿Okay? Algunas de las desventajas que tiene estos mini implantes, bueno, pues puede ser que desplace o pérdida del microtornillo y esto pues, pueden ocasionar por diferentes causas, ¿no? Mala higiene, infección y complicaciones del tejido blando, ya que si no lo colocamos en una zona adecuada o en encía insertada, que no sea encía libre, pues vamos a ocasionar que tenga algo de fricción ahí con encía libre y pueda ser objeto de inflamación y por tal motivo se pueda desalojar el tornillo. Que podamos tener daño radicular si no seleccionamos un grosor o un calibre adecuado del tornillo y que los espacios interradiculares sean muy cercanos. ¿Okay? Entonces, sí peligra en pegarle a las raíces, como otras limitaciones anatómicas y en algunas ocasiones en el costo. Pero bueno, al hablar de costo-beneficio, en realidad a mí no se me hace un apartado de que sea pues tan importante con el efecto que vamos a ocasionar, ¿no? Con el beneficio que vamos a tener al tener este mini implante. Algunas desventajas también es en enfermedades o contraindicaciones más que desventajas. Contraindicaciones son enfermedades sistémicas que aunque se pueden dar casos donde lo podemos controlar, pero sí personas con diabetes, con osteoporosis, diferentes enfermedades óseas o sanguíneas, alteraciones metabólicas, ahí tenemos que tener cuidado y saber en qué nivel de avance tienen esta enfermedad. ¿Okay? Presencia de infecciones orales activas, ¿okay? Enfermedades periodontales graves, algunos sistemas patológicos, tumores, quistes, pacientes que estén con radiación, ¿okay? Espacio insuficiente entre raíz y raíz, ¿okay? Son de las contraindicaciones que tenemos que tomar en cuenta. ¿Okay? ¿Qué riesgos podemos tener con los implantes? Los riesgos por lo regular en el fracaso de los mini implantes ocurre en los primeras semanas o los primeros días. Una vez que ya ha sido bien implantado el implante, es muy raro que tengamos problemas. Donde sí existe una buena resistencia es donde vamos a tener que poner este implante. El fracaso depende en gran parte a la falta de higiene provocada por la inflamación y la debilidad de la resistencia del dispositivo. ¿Okay? Entonces, lo que yo he visto más es esto, es todo apegado a la zona donde lo vamos a colocar, que sea una mala zona y que el paciente tenga mala higiene. ¿Okay? Cuando existe un daño radicular, entonces nosotros tenemos que tener la conciencia de no colocar tanta anestesia, si acaso es mínima anestesia, solamente para la encía, porque si nosotros por alguna razón nos aproximamos a una raíz, el paciente va a tener sensibilidad. Entonces nos damos cuenta de que estamos en una mala posición. ¿Okay? Existen guías que podemos tomar, guías que
que las podemos llevar a cabo con algunos acrílicos y colocar el tornillo donde debe de ser directamente, ¿okay? Para no ocasionar este daño radicular. Los tipos de anclaje. Tipos de anclaje es primario y secundario, ¿ok? El primario es aquel que vamos a llevar la carga de la fuerza del tornillo a un brazo de poder o directamente al diente que vamos a mover. Y el implante secundario es cuando vamos a utilizar un accesorio extra, por ejemplo, un tipo de sliding G. ¿Okay? Si nosotros queremos hacer espacio solamente para el canino y no queremos que esta fuerza o toda la retracción se haga desde la parte anterior hacia atrás, solamente queremos distalar de premolar hacia atrás para que ahí quepa el canino, ya que ahí caería en una clase 1, ¿okay? Sin la necesidad de agarrar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el brazo de poder o el hook que vamos a poner no lo presionamos hacia el arco principal para que tenga dinamismo, que tenga movilidad, y al presionar nosotros con la cadena elástica, la fuerza que va a hacer es sobre el resorte. A esto se le llama un anclaje secundario. ¿Okay? Otro tipo de ejemplos de anclaje primario, bueno, es como les decía, al brazo de poder. Nosotros colocamos el tornillo y aquí estamos llevándolo más o menos al centro de resistencia para llevar un anclaje horizontal. ¿Okay? Otro ejemplo es como una intrusión. Estamos llevando del mini implante hacia los dientes directamente, hacia los molares. Este es un anclaje primario también. Un anclaje secundario, otro ejemplo, sería, por ejemplo, con este aditamento, yo tengo un tornillo en la parte de atrás de la papila, los dientes anteriores, superiores por paladar, colocamos un tornillo y con este aditamento lo que está haciendo es, está empujando los molares hacia atrás como si fuera un amortiguador. A ese también se le llama anclaje secundario, porque no estamos directamente jalando los molares hacia atrás desde el implante. Ahí tenemos, y le ponemos, por ejemplo, está el implante colocado ahí, le ponemos una resina en la parte superior para que el paciente no esté jugando tanto con la lengua y no le moleste. ¿Okay? La biomecánica también juega un papel muy importante, puesto que gran parte del éxito de este movimiento dental depende del diseño de las fuerzas de cada maloclusión que se requiera, además de la cantidad de las fuerzas. Una mala elección de la biomecánica nos puede traer efectos secundarios difíciles de lograr o efectos secundarios en la misma maloclusión, dificultándola. Esto, como les decía al inicio, nosotros tenemos que saber hacer el diseño desde el inicio y si no los ponemos nosotros los tornillos, decirle a quién y hacerles un esquema donde lo queremos. La técnica de inserción va a depender de la zona y sistema de fuerzas a utilizar, siendo el objetivo principal conseguir la mejor estabilidad del tornillo. Entonces podemos colocar tornillos, ¿okay? En diferente parte y la fuerza que nosotros queremos y también la dirección de la fuerza hacia donde nosotros queremos. Ahí es la importancia de dejar un tornillo alto o un tornillo bajo. ¿Okay? Y partimos sin dejar atrás, ya hablando de fuerzas, de biomecánicas, fuerzas, pues tenemos que ver las leyes de Newton, ¿no? Saber las leyes de Newton, más que nada la tercera ley de Newton que nos dice que a toda acción hay una reacción. Entonces también tratar de solventar o anticiparnos al efecto secundario. ¿Sí? Por ejemplo, el diseño tiene que ver mucho. Una de las grandes ventajas también que tenemos con este tipo de aparatos, de mini tornillos, es de que en muchas ocasiones no ocupamos colocar brackets en toda la boca, simplemente en el diente que tenemos problema. Por ejemplo, en este molar que está impactado, ¿okay? En esta área, solamente con un tornillo y jugar con los vectores de fuerza para rotarlo o verticalizarlo. ¿Okay? No ocupamos, si lo demás no se quiere hacer nada al paciente, simplemente verticalizar eso, lo podemos lograr. ¿Okay? Como estamos aquí en el ejemplo. Aquí este paciente, bueno, sí necesitaba tratamiento de ortodoncia, pero hay muchas ocasiones que solamente están impactados. Otras veces también puede ser que nosotros mandemos a extraer terceros molares, sin embargo, este tercer molar, la raíz está alojada en el conducto dentario inferior y el maxilofacial me puede decir, ¿sabes qué? Está muy cerca y peligramos en hacer algún tipo de parestesia.
¿Hay alguna forma que lo puedes mover? Bueno, sí, un tornillito nosotros lo verticalizamos y lo extruimos, lo sacamos de ese conducto y una vez ya fuera ya se puede hacer una extracción de un tercer molar sin el temor de pegarle a ocasionar un daño del nervio. Entonces, para evitar estos efectos secundarios, hablando de colocar un tornillo de retracción, pues sabemos que si nosotros no hacemos, evitamos este efecto secundario, efectivamente la parte anterior de los dientes o la arcada se va a caer esa sonrisa y evitar ese colapso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aparte de la fuerza aplicada sobre un aditamento o sobre los brackets, vamos a tener otra fuerza como una curva de spin que nos vaya a intruir ligeramente, logrando así un sistema de fuerzas que nos lleven en cuerpo los dientes anteriores y que de esta forma no se nos caiga esta mordida. Puede ser una curva inversa o puede ser un tip back, ¿ok? Ambos nos van a dar ese mismo efecto. Al colocar un tornillo, pues la verdad es fácil. Por ejemplo, en este ejemplo que les traigo, estamos haciendo, debilitando un poco la sutura palatina media para colocar un expansor, ¿okay? Un tipo Marpe, ¿okay? Y son sencillos. Cuando vamos a utilizar o utilizar un tornillo en el paladar, yo les recomiendo que siempre sea con un contraángulo para tener mejor dirección de vector de la fuerza y también que el tornillo quede en una buena zona o una buena angulación para que no se desaloje. Con este tipo de, puede ser un tipo manual, un contraángulo manual o uno como esto que es el mismo, no tenemos que hacer fuerza, el mismo sistema eléctrico nos lo está haciendo, ¿okay? Y podemos hacer estas maniobras, ¿okay? Pero siempre sí tiene que ser con un contraángulo, ¿okay? Vean, aquí es el mismo ejemplo que les había puesto anteriormente, que es un anclaje primario, porque vamos directamente al diente, al molar, del anclaje al molar. Aquí teníamos otro tornillo, aquí teníamos una especie de, previo a esto teníamos una especie de transpalatino para intruir los dos molares, lado derecho y lado izquierdo. Después necesitamos solamente intruir de un solo lado, ¿ok? Colocamos ese tornillo, ¿ok? Entonces, diferentes tipos de tornillos. Siguiendo la temática de los anclajes, vamos a ver las características del tornillo. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, el tornillo tiene unos ojales o unos orificios que nos van a permitir colocar un aditamento extra, ¿ok? Aparte de colocar resortes o cadenas elásticas, podemos poner un alambre para poder hacer, por ejemplo, un cantilever, ¿ok? Colocamos ahí el alambre y ya lo llevamos a la parte que queramos incluir como un cantilever, ¿ok? Tiene unos topes, que estos topes nos sirven para que la encía no siga migrando y vaya hacia la cabeza del tornillo y se quede embebido después en encía. ¿Ok? Para eso nos sirve este tope. Tiene también un cuello transmucoso y esto tiene gran importancia, ya que si nosotros por alguna razón no llegamos hasta abajo y queda esta parte por fuera de hueso, hacia la encía, entonces en esta parte de aquí va a ser difícil o va a ser más fácil que se limpie esta zona y que no ocasione una inflamación gingival. Si tuviéramos cuerda, las mismas cuerdas que llegaran hasta acá arriba, entonces sería un nicho para que se acumule ahí comida. ¿Okay? Entonces, con estos perfiles tan mucosos que vienen en todos los tornillos, nos van a evitar esta parte. ¿Okay? Tiene roscas reforzadas que están encontradas entre sí, ¿okay? Para tener mejor retención del tornillo ya dentro del hueso. Y en algunos, por ejemplo, de estos sistemas, en el de 6 y 8 milímetros, tiene otras roscas extras, ¿ok? Pero solamente es para los tornillos de 10 y 12 milímetros, ya que van a entrar sobre corticales un poco más fuertes, que son estas roscas, ¿ok? De tornillo de inicio, ¿ok? Para que tenga mayor entrada o facilidad para entrar a hueso. Ahora vamos a ver las diferentes zonas que tenemos. Este sistema también la ventaja que tiene es que les enseña como un mapa donde
va cada uno de las longitudes de los tornillos, ¿ok? Va por zona anterior, zona posterior alveolar y después otras zonas que vamos a ver una por una. ¿Ok? ¿Okay? Esos son los 4 tornillos que se utilizan. ¿Okay? Tienen en la parte de la cabeza, es una forma de delta y vienen ya también algunos resortes con esta forma de delta para que no se esté desalojando una vez que se coloque ese resorte. Y empezando con el primer tornillo, que son el de 6 milímetros, este va en la cresta alveolar maxilar y o mandibular, mesial a los caninos, ¿okay? O en la sínfisis mandibular, ¿ok? Así como lo están viendo, en esta zona van a estar, ¿ok? Son interradiculares. En la zona posterior alveolar, igual en la parte superior e inferior, va de 8 milímetros. A mayor longitud del diámetro, mayor resistencia, ¿ok? Entonces van en las zonas alveolares y lo podemos ver que puede ser en la parte superior o en la parte inferior. Ya veremos ahorita la altura que vamos a dejar el tornillo, ya sea desde la parte oclusal o desde los brackets hacia arriba, que aquí ya es donde implica la biomecánica que les decía. ¿Okay? Después viene un tornillo de 10 milímetros, que este ya es el que tiene otras roscas de entrada más resistentes, y este lo vamos a poner en una zona retromolar o en el chef mandibular. ¿Okay? Y aquí el diámetro ya va a ir aumentando, el diámetro ya es de 2 milímetros, y a mayor diámetro va a ser mayor estabilidad. Finalmente tenemos el tornillo de 12 milímetros que va en el infracigomático. ¿Okay? Y 12 milímetros por 2 milímetros de diámetro. ¿Okay? Vamos a ver algunos casos clínicos ya para ir terminando la plática. Y en este vamos a utilizar uno de 8 milímetros. Es el caso que les mostré al inicio, que es un colapso maxilar y que tenía los caninos altos, ¿ok? Claramente. Y vamos a ver cómo lo fuimos llevando ya una combinación con brackets de autoligado. ¿Okay? Entonces tenemos un colapso, tenemos palatinizados los premolares. Pues como les decía, aquí no, a lo mejor no ocupamos una expansión como tal, simplemente dándole una forma, tenemos suficiente cortical en ambas partes, entonces es simplemente que los dientes han perdido torque, tienen torque negativo los molares y premolares, entonces al verticalizarlos vamos a lograr una mejor forma de arcada. Se toman estudios, los estudios vemos la mordida abierta evidente que hay, terceros molares impactados. Colocamos los brackets a una altura, ¿okay? Siguiendo la franja que les mencionaba, una franja verde que nos permita que el torque esté adecuado, que no lo ponga muy gingival para no perder este torque, o que no lo ponga muy incisal, porque si lo pongo muy incisal se nos va a ocasionar mayor torque y mayor mordida abierta. ¿Okay? Aquí nosotros iniciamos con unos brackets de torque bajo, ¿okay? Esto para evitar la proinclinación, ya que tiene apiñamiento, y lo que quiero es que no se me proincline para que no se abra más esa mordida. Radiografías de avance, para ir viendo que las raíces van en buena posición. Le damos un seguimiento, si se necesita hacer una recolocación, lo hacemos. ¿Okay? Y vamos siguiendo el efecto de cuña que les mencionaba, ¿okay? Donde se exhibe más diente en la parte anterior y se va disminuyendo hacia la parte posterior siguiendo esa cuña. ¿Okay? Aquí está una secuencia. Finalmente colocamos unos tornillos para empezar a ayudarle. Y si ven, los tornillos están bajos, entonces estamos tratando de hacer una tracción hacia abajo y distalizando para lograr una clase 1, ya que el paciente tenía clase 2. Del lado izquierdo ya se logró la clase 1. Del lado derecho todavía falta un poco, ¿ok? Pero ahí mantenemos los tornillos hasta el término del tratamiento. Y finalmente logramos lo que queríamos desde el inicio, ¿okay? Que exhiba un poco más los dientes, que no se vea esa mordida abierta, el perfil cambia ligeramente, ¿okay? La vertical del paciente disminuye para cerrar la mordida y vean las líneas medias adecuadas, clase 1, molar y canina sólidas de ambos lados, ¿okay?
que si yo no hubiera utilizado los tornillos, posiblemente igual hubiera terminado el caso, pero me hubiera tardado más tiempo y hubiera dependido del paciente, de elásticos intermaxilares clase 2, que muchos de ellos no los utilizan. ¿Sí? Entonces, esa vean la oclusión, no fue fue sin expansión, simplemente con la forma de arcada. Hay en ocasiones de donde sí le tenemos que hacer una ayudadita para tener mayor expansión, pero ya se utiliza otro aparato diferente. ¿Okay? El antes, el después, ¿okay? Corredores vestibulares disminuyéndolos, ¿okay? Mordida abierta, ¿cómo se soluciona? Y se trata de que se mantenga por largo plazo. La estabilidad es muy importante en este tipo de pacientes, dándoles terapia de la lengua, de que no se les ocurra volver a ese hábito de protruir los dientes con la lengua. ¿Okay? Vean la forma de arcada, cómo se logra. No se hizo desgaste interproximal. Otro caso con tornillos de elección mandibular. Ok, este caso no se los puse, me gustó, no es con autoligado, pero lo que veía eran de los tornillos que utilizamos. Ok, y vean cómo van cambiando los perfiles. En la primera imagen, vean cómo tiene este perfil que está con mordida abierta, los labios no sellan, incompatibilidad labial. Aquí en este caso es un caso de retratamiento que me llegó. Están poniendo resortes, yo creo que para abrir más espacio y colocarle más implantes dentales. Y este caso lo tratamos, le comentamos al paciente, te vamos a tratar como un caso con extracciones. Me dice, ¿cómo? ¿Me va a quitar más dientes? Le digo, no, te voy a tratar como si yo te hubiera quitado ya las extracciones y como si fuera un caso que te acaban de hacer extracciones de 4 premolares. Te vamos a retraer todo el segmento anterior, pero aquí solamente te puedo hacer el tratamiento con mini implantes. Si no tenemos mini implantes, porque hay espacios edéntulos, no sé de dónde hacer esa retracción. ¿Okay? Entonces, acepta los mini implantes, pero no quiso autoligado, quiso que le pusiéramos este tipo de bracket. ¿Ok? Colocamos, vean aquí ya se está sentando un poquito más, ya ligeramente puede sellar los labios. Aquí tenemos los tornillos, es en el shed mandibular de 10 milímetros de longitud. ¿Ok? Okay. Vean el cambio, ya no está tan estresada la parte de las mejillas, ya está con un cierre más adecuado en los labios, más relajado, el paciente ya se siente mejor, que era la queja principal que tenía. ¿Okay? Vean cómo llegó y cómo tenemos en la actualidad. ¿Okay? Y de esta forma no dependemos tanto del paciente porque le ponemos nosotros las cadenas elásticas cada cita que viene. Ok, vamos a poner otro caso que es una combinación con una máscara facial y mini tornillos también, porque tenía una tendencia clase 3 y a veces son casos que a mí se me dificultó, no sabía si era clase 3 o clase 2, ¿ok? Está medio raro. Pero bueno, tenemos caninos impactados, ¿ok? En ambos lados, de este lado era más fácil quitar un premolar y bajarlo en esa posición. Del otro lado no tan complicado, más complicado porque estaba en una posición más horizontal y tenía colapsado el maxilar. ¿Okay? Vean la posición que tiene el canino, ¿okay? En esta posición más o menos. ¿Okay? Y que la literatura nos dice que si en esta posición está, hay que extraer el canino. Pero le dimos la oportunidad, quitamos premolar de un lado y bajamos el canino a su posición. Aquí no tuvimos problema. Y del otro lado, empezamos a retraer primero el canino, a traccionarlo. Y una vez que vimos que ya estaba en mejor posición, el maxilofacial nos indica que no hay daño en el lateral, entonces con toda confianza se puede extraer el premolar y colocar el canino en su posición. ¿Okay? Aquí iniciamos con un brackets de ligables normales. ¿Okay? Con la máscara iba mejorando el perfil. ¿Okay? Y una vez que traccionamos ya el canino a su posición, entonces tomamos estudios nuevamente y ahora sí seguimos un tratamiento de ortodoncia convencional. ¿Okay? Colocamos brackets de autoligado. ¿Okay? ¿Okay? Así iniciamos, colocamos brackets ahora sí ya completos, el canino ya está en posición. Con este sistema que es de baja fricción, hay múltiples formas de bajar estos caninos, ya sea en esta forma utilizando un arco muy ligero de .013 de Copernicus para empezarlo a bajar con baja fricción y nada, y muy poca fuerza. Otros doctores, en otras ocasiones lo que podemos hacer es alinear, nivelar, colocar arcos pesados aquí y ligeramente con una cadenita ir extruyendo este canino. ¿Okay? Otra es utilizando un doble arco, ¿okay? Utilizando un doble arco sin colocarlo en los laterales ni en los premolares. Simplemente el doble arco va hacia arriba
y va a ir bajando, también con .013 de pulgada. En otra ocasión podremos hablar de utilizar el doble arco. ¿Okay? Y la mordida del hábito que tenía aquí, la mordida abierta, vamos poco a poco cerrándola. Y es porque tenía un alojamiento de ahí de la lengua que se va alojando ahí y está impidiendo que se cierre esa mordida. Seguimos con el tratamiento. El paciente, como les decía, tenía una tendencia clase 3 y aquí vemos tendencia clase 3 canina, ¿ok? De ambos lados. Y empezamos a colocar estos tornillos. Estos son tornillos de 8 milímetros interradiculares, ¿ok? En las crestas alveolares inferiores. Finalmente tenemos el caso, líneas medias adecuadas, ¿ok? Logramos la expansión necesaria del paciente. En la parte inferior nos hizo extracciones, pero logramos una buena arcada y perfiles. Como les decía, era un caso tendencia clase 3. Finalmente, si el paciente más adelante el mentón crece un poco, pues se puede hacer una mentoplastía, pero no una cirugía propiamente de retroceso mandibular. ¿Okay? Creo que es el último casito que les preparé para esta ocasión. Viene otro aditamento que les mostré al inicio, vean el antes y el después, cómo tenía la mandíbula ligeramente hacia atrás, pero parece que era por postura, porque los análisis decían que era clase 3, y el antes y el después. ¿Okay? Otro aditamento, como les mencionaba, es el de tipo de péndulo, que nos ponemos el tornillito aquí, el tornillito va en esta posición. Entonces yo cuando lo quiero activar, esto lo retraigo hasta el tornillo y lo ferulizo con una resina, y esto lo que me va a hacer, estos amortiguadores me van a distalizar como si fuera un efecto de péndulo. Con este contraángulo no es eléctrico, este es contraángulo mecánico, y esto lo que nos va a hacer es algo muy, muy sencillo. Yo le coloco el tornillo donde lo voy a poner, lo fijo, y con un dedo índice le doy presión hacia el hueso, y con la otra mano, muy fácil, yo pongo la palma de la mano y con los dedos le voy dando vuelta aquí, y es algo que no se tiene que hacer tanta fuerza para introducir ese tornillo en el hueso. Bueno, con esto terminamos con estos ejemplos. Creo que estoy en tiempo de lo que me pidieron, y gracias a ustedes. Nos vemos para la próxima.